Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión de la serie de Iglesias en Casas que estamos considerando. Em, eh, es la sesión 19. Sean bienvenidos todos a esta emisión. Gracias a Dios por un día más que nos da, gracias a Dios por em, la bendición hermosa que tenemos de poder congregarnos en el nombre de Cristo, de poder estar aprendiendo y sobre todo llevando a la práctica, ¿verdad? Estamos, em, lo que estamos poniendo, ejercitando cada día en nuestro hogar, de manera personal, de manera individual, cada uno siendo la meta que pues podamos cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, y hemos ya descubierto que la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo se cumple de una manera muy efectiva, o el lugar ideal para cumplir la gran comisión de Cristo es en el hogar. Ahora sí que la iglesia en casa es el lugar perfecto para poder cumplir con la gran comisión que hemos recibido del Señor, y es el laboratorio, podríamos decir, o el escenario en donde nos podemos formar para ser líderes y para poder llevar el evangelio a otros y poder ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues bueno, esta es la sesión 19 de Iglesias en Casas, y lo que vamos a examinar el día de hoy es una guía práctica y sencilla para iniciar y mantener la iglesia en casa. Esta es la parte 1. Este tema nos va a tomar unas 3 o 4 partes. Espero yo que con eso baste, pero si hay necesidad de hacer 4 o 5 partes, porque vamos a ver todos los ejemplos posibles. Entonces, iniciamos. Buenos días a todos. Pues bueno, ya estamos aquí, otra semana más. Y bueno, comenzamos. 3 pasos previos. Primero, hay que estar convencidos por la Sagrada Escritura que es la voluntad de Dios el reunirnos en casas en el nombre de Jesús. Repasar el fundamento desde la sesión 1 a la 13 y las 40 razones bíblicas. Recordemos que estamos en el tema principal, que es la iglesia en casa. Entonces, el segundo paso es que hay que ponernos de acuerdo con todos los miembros que viven en casa. En caso de que se opongan, ayunar y orar, que Dios toque sus corazones y esperar el tiempo de Dios. Perdón, ¿cuánto tiempo? Ok. Tercero, bueno, en el segundo hay que darnos cuenta que lo más difícil de trabajar es con la familia, de estar con la familia, de reunirlos. Entonces, esto no te detenga a que toda la familia esté, sino que cuando uno comienza a tener la iniciativa, solitos vienen. Tercero, hacer invitaciones, volantes, folletos, y salir a invitar a un curso bíblico a todos los vecinos, de 3 a 4 manzanas alrededor, la familia alrededor de nuestro contorno. La familia tiene que estar de acuerdo, ¿ok? Ahora, si tú eres el que mandas, se podría decir en esa casa, bueno, eso es un privilegio, o rentas, es un privilegio porque no tienes que pedirles permiso.
Otra estrategia muy efectiva es realizar las encuestas de opinión popular e invitar al curso a los que reciban a Cristo. Lo que acaba de decir, pues, Blanquis, pues es cierto, ¿no? Si tú eres el jefe de la casa, pues bueno, pues tienes que ejercer tu liderazgo y tienes que empezar a hacer lo que Dios te ha mandado, pero generalmente no es inteligente imponer las cosas, ¿no? O pues puede ser que tú seas la esposa o seas un hijo. Entonces, es muy importante que la familia esté de acuerdo y se pueden presentar 3 escenarios. Y vamos a ver qué hacer en cada uno de los 3 escenarios. El primero es que toda la familia está de acuerdo. O sea, todos dicen, adelante, vamos a hacerlo porque pues vas a invitar gente a tu casa, vas a abrir las puertas de tu casa para que otros vengan. Entonces, toda la familia está de acuerdo, te pones a pues volantear, a invitar. Por experiencia, de 100 personas que invitas, 2 o 3 vienen. Entonces es un trabajo bastante arduo, pues, pero es importante que se haga, porque si no invitas a nadie, si no invitas gente, pues, ¿cómo esperas que llegue gente nueva si no las invitas? Eh, Hay quienes yo he atestiguado en estos años que de pronto la pura familia se juntan como 80 personas y todos quieren oír. Esa es una bendición tremenda. Pero bueno, escenario número 2, parte de la familia está de acuerdo. Algunos dicen sí, otros dicen, no, yo no quiero gente extraña aquí en mi casa y que pues tanta inseguridad. Ok, vamos a orar hasta que llegue el tiempo de Dios y vas a empezar con los que sí quieren. Por ejemplo, eres la esposa o eres el hijo y el papá no quiere y el otro hermano no quiere, pero pues hay una tía pues viviendo en tu casa y la tía y la mamá y un hijo si quieren, pues entonces los 3 que empiecen, ¿sí? Y el tercer escenario, que es un escenario que a veces se presenta, a veces desafortunadamente se da, es que nadie de la familia está de acuerdo. Entonces, aquí tienes que empezar tú solo. Pues, me ha tocado animar a muchos de que quieren empezar iglesia en su casa y los papás no quieren, los hermanos, nadie quiere, o la esposa quiere y nadie más quiere. Yo le digo, mire, empieza tú sola, tú solo, y si puedes, invita a alguien vía telefónica o virtual y empieza las reuniones procurando privacidad, o sea, haciéndolo en tu cuarto sin perturbar las actividades de los otros miembros de tu familia. Algo sí te puedo asegurar contundentemente. Si tú inicias y le entregas esa casa al Señor, el Espíritu Santo se encargará de tocar el corazón de todos y de que se dobleguen al señorío de Cristo. Y una de 2 cosas pasan, o se unen o se van, pero es impresionante cómo una revolución empieza cuando uno inicia la iglesia en la casa. No se nos olvide que Jesús dijo que él vino a poner en división al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La solución para que se defina eso es la iglesia en la casa. Entonces empieza tú y si puedes, hazlo con alguien vía telefónica, pero empieza. Ok. Guía sugerida para iniciar. Miren, Jesucristo vino a revolucionar y a poner de cabeza todas las cosas en los asuntos espirituales con Dios. Respecto a todas las religiones existentes de su época que estaban infiltradas, envenenadas y desviadas por la influencia satánica de Babel. Como la gran mayoría lo siguen estando hasta el día de hoy, ¿no? La pirámide, el pastor, los diáconos, los servidores y luego los congregantes, ¿no? No tienen voz ni voto, o sea, se hace una cúspide, ¿no? O sea, todo está de cabeza. Miren,
Aún los judíos, su propio pueblo, fueron contaminados e hicieron del templo de Jerusalén el centro de sus vidas. Y por eso Dios permitió que fuese destruido para que tuvieran las escrituras como centro. A veces Dios tiene que usar maneras muy drásticas en nuestras vidas para poder entender lo básico de su palabra. Él quiere que nosotros enfoquemos nuestra vida principalmente en estar a solas con Él, en mi zona de confort, que es mi casa, que es mi departamento, es mi cuartito, en el lugar donde tú duermes, donde tú estás, ahí empezar. Y lamentablemente los judíos pensaban que ellos tenían que ir al templo para ser bendecidos y para que Dios los escuchara. Y efectivamente, porque todavía no creían en Jesús, acuérdense que había la promesa de que Jesús iba a cambiar todo eso, porque ellos tenían que ir, ellos habían sido con una creencia, costumbres, y efectivamente, porque así era de llevar para los perdón de pecados, bueno, Jesús en ese momento no le creyeron y lo que hizo es destruir el templo. A veces Dios tiene que destruir todas nuestras vidas para poder entender que lo principal es que es nuestra familia, nuestro hogar, la iglesia en casa. Jesús trastornó todo lo que se tenía, por cierto, respecto a buscar a Dios. Todo se los trastornó. Él trastorna nuestras vidas. Los hijos a veces no están en la misma condición que uno está, estamos en el mismo canal. Y es como algo tan mágico, maravilloso, que cuando nosotros iniciamos, y es como es una guía, no es un modelo a seguir, es una guía para que iniciemos la iglesia a casa. Lo que dijo Alberto, efectivamente, recordemos que tampoco me ha tocado ver personas que dicen, ay, es que mi familia no está de acuerdo, mi familia no se reúne, y nunca hacen algo. Pero miren, es como una actividad. ¿A poco en tu casa no ves la tele? Estás viviendo ahí y creo que tu casa es un derecho. Lo mismo, te puedes sentar en el comedor y leer la Biblia. Es una actividad. No tienes que decir, a ver, vengan, vamos a reunirnos. No, empieza, ya te estás reuniendo, no tienes que hacerlo así. Vas a contagiar a todos. Exacto, porque a veces cometemos el error como la evangelización. No, es que mis pastores o yo no siento, no voy a evangelizar, y no es así. No busquemos pretextos. Esta es una guía solamente para que empecemos. Entonces, todas las religiones tienen 3 elementos esenciales sin los cuales no pueden existir. Tienen un edificio principal, llámese iglesia madre o iglesia central o santuario o santa sede, ¿no? Todos tienen un edificio principal. 2, tienen un líder máximo, llámese papa, apóstol, reverente, obispo, pastor. Y una liturgia, llámese culto o servicio o reunión o misa. Jesús prescindió totalmente de esos 3 elementos esenciales de cualquier religión que exista. No dejó un lugar ni ordenó que se le construyese un santuario para que lo vinieran a adorar de todas las naciones, como ha hecho el diablo en sus apariciones angelicales en las falsas vírgenes, ¿verdad? Que dice, construyan un santuario aquí. Jesús no pidió que le construyésemos nada. Es más, el único lugar que pertenecía a él dijo, destrúyanlo, y profetizó que sería destruido, lo cual efectivamente fue así. Jesús no mandó que le construyeran nada, absolutamente nada. Es más, los dispersó, vayan por todo el mundo. Tampoco dejó a un líder máximo. No es cierto que Pedro es el que dejó a Jesús, no es cierto, eso se puede demostrar con la Biblia exhaustivamente, que Jesús no dejó a Pedro como el líder máximo de él, sino dejó a 11 discípulos y más de 100 discípulos de los discípulos, y les ordenó esparcirse por todas las naciones del planeta, eliminando así
toda posibilidad de control y jerarquías. Tampoco dio instrucciones acerca de cómo exactamente debe ser una reunión en la iglesia, de la iglesia. No existe en todo el Nuevo Testamento ni un solo ejemplo de la secuencia y orden de una reunión. Solo nos da destellos y unas que otras ideas aquí y allá. Y eso lo hizo Dios a propósito porque debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debe ser la reunión de la iglesia en casa? Jesús lo enseñó en Juan 4, 21 al 24. Dio principios que funcionan para todas las generaciones. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué impresionante, ¿no? Los samaritanos decían: no, 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 el lugar para adorar a Dios es este monte. Los judíos decían: no, 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 el lugar para adorar a Dios es el templo en Jerusalén. Y hoy los pentecostales dicen: no, 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 el lugar para adorar a Dios son las iglesias pentecostales. Y los metodistas dicen: no, son las iglesias metodistas. Y los bautistas dicen: no, es esta iglesia bautista. Y andan allí todos reclamando que el lugar donde se debe adorar a Dios es el lugar donde están ellos. Y Jesús le dijo: aquí, mira, ni aquí ni allá, ni acullá, porque ya llegó la hora cuando los verdaderos adoradores, y si dice verdaderos es porque hay falsos, dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahorita vamos a ver lo que significa eso, pero lo que está diciendo aquí es que podemos adorar a Dios virtualmente en cualquier lugar. El lugar más idóneo es la casa, porque vivimos ahí, pero puede ser en el patio, en la calle, en la playa, en el mercado, en una cafetería, en el auto, en una montaña, en un bosque, donde sea. Ya no hay un lugar específico o un lugar designado por Dios que aquí debe ser. Durante 300 años el concepto de la casa de Dios, o sea, de ir a la iglesia, no existió, porque ellos sabían que la iglesia somos nosotros y que la casa de Dios somos nosotros y que no hay un lugar que se pueda decir: ah, esa es la casa de Dios. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Miren, ¿qué es adorar? Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad antes de desarrollar esto. Aclaremos lo que en verdad significa adoración, que es una palabra que ha sido distorsionada, malentendida y que se asocia con música, ¿no? Y cantos, y levanta tus manos, y sublime, que te van a llevar al trono de Dios, ¿no? Bueno, miren, adoración no es música, aun cuando la música puede ser una expresión de la misma. Adoración significa demostrar amor, devoción, respeto y honra, veneración sagrada. Entonces, debemos adorar a Dios, demostrarle nuestro amor y devoción en espíritu y en verdad, porque de verdad que la mayoría de los músicos cristianos, la mayoría alaban a Dios y hasta dicen: wow, qué espiritual, pero su vida está podrida por dentro, pecado, y no, es al contrario. La adoración es demostrar nuestro amor y devoción en espíritu y en verdad, o sea, de aquí Y de hacia acá, afuera. Exacto. del corazón y de la mente, porque dijo Jesús que en el Antiguo Testamento se mandó: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu? De acuerdo a lo que enseñó Jesús, adoramos a Dios en espíritu cuando, fíjate, oramos, intercedemos, pedimos. Por eso la insistencia nuestra de cada vez que tengan un rato libre, entren a la cadena de oración continua. Cuando tú estás intercediendo por otras
naciones, estás intercediendo por otros, estás adorando a Dios, le estás diciendo a Dios, te amo. Cuando damos gracias, cuando ayunamos, cuando alabamos, cantar también, con los cantos también le dices a Dios que lo amas, pero el problema es que muchos piensan que es la única manera. No, no es la única. También cuando guardamos silencio y pensamos en el Señor, cuando nos bautizamos, le estamos diciendo a Dios, te amo, y cuando participamos del pan y de la copa en la cena del Señor, estamos adorando a Dios en espíritu. Eso es pues con el interior. ¿Cómo adoramos a Dios en verdad? Eso tiene que ver con la mente. Cuando leemos la Biblia, cuando la escribimos, la memorizamos, la meditamos, la estudiamos, la escudriñamos, la escuchamos y la compartimos. De hecho, ahorita Blanquita y yo estamos adorando a Dios al estar enseñando la palabra de Dios a ustedes. Le estamos diciendo a Dios con nuestros hechos, Señor, yo te amo, por eso estoy dedicando mi tiempo para esto. Pero tú que nos estás escuchando, también le estás diciendo a Dios, te amo. Estás adorando a Dios, ¿por qué? Porque estás dedicando tu tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y esos son actos de adoración. Y cuando lo entendemos, de verdad que la vida se torna en una perspectiva mucho más emocionante y con un propósito. Entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, cuando nos reunimos, debemos incluir algunas de las maneras de adorar a Dios, en espíritu y en verdad, porque la reunión en sí es un acto de adoración y la razón principal por la que nos congregamos es para adorarlo a Él, solamente a Él, para Él y solo en Él. Miren, a continuación vamos a ver sugerencias. Son sugerencias, recuerden que estos son como tips, esos son como salidas, ayudas, para que ustedes empiecen y quiten ese miedo de ustedes en que ustedes puedan desarrollar y darse cuenta de la magnitud del poder que Dios ha implantado, ha puesto en sus vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver sugerencias de cómo incorporar acciones de adoración en espíritu y en verdad en una reunión de iglesia, comenzando desde los más elementales, de 10 a 15 minutos, solamente lo ideal de máximo 2 horas. Sí, porque de verdad, si quieres que tu vida tenga un cambio radical, si quieres que en tu familia haya un cambio radical en cada uno de los miembros, inicia la iglesia en casa y sosténla, porque muchos inician, pero no la sostienen. El problema es eso, no es tanto iniciar, sino mantenerte en eso, perseverar, porque al final de cuentas, Dios siempre gana. Nos hace sufrir mucho, pero siempre gana. Entonces, reunión de iglesia mínima. Esta es una que pues Blanquita ha hecho durante muchos años y que le ha dado unos resultados impresionantes. Esta reunión es ideal de 1 a 1 y puede ser presencial si ambos viven pues bajo el mismo techo. O sea, tú como ama de casa, emocionada, le dices a tu esposo y a tus hijos, oigan, yo quiero que empecemos la iglesia en casa, ya me enseñaron cómo, y nadie quiere, ¿no? Nadie quiso. Tú estás sola. Bueno, puedes hacerlo vía telefónica con alguien por medio de una, pues, videollamada. Blanquita evangelizó a la prima de un hermano, de un hermano muy querido nuestro, y luego empezó a hacer iglesia con ella vía telefónica. En la familia de ella nadie quería nada con Cristo, pero ella se convirtió a Cristo, vio milagros en sus hijos, porque sus hijos tenían este mal de que eran niños, pues cristal, y que con cualquier caída se les rompían los huesos, un mal horrible, pero a través de reunirse con Blanquis le enseñó cómo orar, y el milagro pasó, no, hombre, toda la familia se revolucionó, empezó a hacer reuniones con toda la familia, porque vieron el milagro, porque Jesús sigue haciendo milagros, y eso es, ahora sí que, eso es lo que nos anima a animarte a que lo hagas, porque si de verdad quieres ver milagros,
empieza a hacer esto, ¿no? Entonces, igual, pues, de los 6 o 7 miembros de la casa, uno dice, yo sí quiero, empieza con él de manera presencial, pero no es absolutamente necesario. Vía telefónica, Blanquita ha iniciado muchas iglesias, muchas, empezando con una sola persona. Solo se necesita tener un Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ella hace? Le pide, a ver, léeme Mateo capítulo 1. Ya que le leyó Mateo 1, le explica brevemente de lo que trató, pues, y luego le pide que ore, y ella ora, y eso es todo. Aquí estamos integrando, fíjate, oración y lectura de la Biblia. Y eso es lo mínimo para hacer una reunión de iglesia. Y eso se puede hacer todos los días, porque 10 o 15 minutos pues no le quitan nada a nadie. Y ella lo hace diario. Le dice, mira, dame, ¿cuánto es? ¿Un mes o 3 meses que les pides? 3 meses. 3 meses de tu vida, de lunes a viernes. Vamos a hacer esto diario. No, hombre, es una revolución increíble. Ok, pero no es la única. Ahora vamos a ver. Reunión de iglesia de enseñanza guiada de 45 a 60 minutos. Esto ya es un crecimiento, ya estamos en las ligas mayores, ¿no? No. ¿Todavía no? En las ligas mayores. Ya las ligas mayores es ya cuando haces algo que dura 2 horas, ¿no? Estás entrenando para llegar al campo y arrasar a todos y ganar y llevarte la copa, ¿no? Bueno, miren, esta reunión se puede realizar de 1 a 1 o 1 o varios y puede ser presencial. Si ambos viven bajo el mismo techo o vía telefónica, videollamada, plataforma de transmisión, ya hay muchas soluciones. El Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etcétera, etcétera. Hay muchos. Miren, se necesita solamente la Biblia, un material impreso que tengas, o sea, un manual, el manual, un dispositivo de reproducción de video, de TV, DVD, Smart TV, PC, laptop, tableta, pantalla o celular. El que imparte la enseñanza reparte el material, proyecta el video y responde y explica las preguntas. Tal vez tú estás escuchando por primera vez o tal vez no conocías o no conoces, pues que nosotros tenemos cursos y que estamos a través, estos son dinámicos como lo estás viendo ahorita, que ayuda que ellos también se desarrollen y tú te desarrolles. Va mutuo el crecimiento. Uno no crece más, uno menos, al menos que tú no leas, no ores, eso es diferente. O no hagas las tareas, pero esto te lleva de la mano para crecer. Las tareas se dejan en el material impreso o se comparte el enlace electrónico de las mismas para resolver en línea. Si no tienes dinero, es que hermana o hermano, es que yo no tengo dinero, yo apenas si vivo con 15 pesos, 50 pesos al día. Mira, dice Dios que pidamos a Él y es su voluntad que tú alcances a personas. Entonces no es tu problema, es de Él. Y Dios te va a abrir las puertas y te va a dar el dinero exacto para que tú saques tus copias. Así es, y bueno, hoy es casi imposible que alguien no tenga una televisión en casa. Este escenario, ahorita vamos a ver varios escenarios, pero ya los celulares son accesibles. Si tienes un celular al menos, puedes hacer esto así, una enseñanza guiada de manera pues visual, ¿no? Esta reunión de enseñanza guiada tiene 5 modalidades. Hoy vamos a ver un ejemplo de la segunda, porque vamos a explicar la primera, pero ya hemos hecho algunos ejemplos así, de que no hay nada, no tienes nada, nada más tienes el material impreso y ya. Ahorita vamos a ver cómo conseguirlo. Segundo, presencial con dispositivo visual. O sea, tienes el material impreso
y el dispositivo visual. Vamos a dar un ejemplo de esto. Tercera, en línea. Es lo que estamos haciendo ahorita. Se cuenta con internet y todos los participantes están en diferentes lugares y tienen acceso a internet. Aquí hay pues conectado gente de Nueva York, de Colombia, de Europa, de varias partes de la República Mexicana. Después lo ven diferido, pues, entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos haciendo una reunión de enseñanza guiada. ¿Se acuerdan de los 4 tipos de reuniones de iglesia en la Biblia? Estamos aquí recurriendo al segundo tipo. Nosotros hablamos, ustedes oyen, ¿sí? Es uno de las 4 formas. La cuarta es híbrido, en línea y presencial. Se cuenta con internet, todos están presentes. Puede ser que en tu casa tienes internet, tienes tu tele, y puedes usar esos recursos para hacer iglesia en casa. Pero también se puede hacer vía telefónica, solo se tiene acceso al teléfono. Ahorita está aquí en la línea nuestro amado hermano pues Bernardo y Víctor. Ellos están pues conectados vía telefónica, ellos nada más oyen, ellos no ven, pero hay muchos que que están dando cursos a otros vía telefónica. Les ponen allí les dicen, mira, pues te mando a tu email o algo las hojas para que las imprimas. Hay quienes hasta se las han enviado por correo porque viven en zonas rurales y no tienen internet, pero sí tienen línea telefónica. Les mandan por correo las hojas, le dicen, ahora vamos con el D01, empezamos con el 1, hazle una copia, órale. Y empiezan y ahí están vía telefónica. En este curso vamos a ver ejemplo de cada uno. Muchos de ustedes ya pues saben cómo, pero para aquellos que no saben es importante que sepan que no sea el que no saben cómo, que no lo hagan, ¿sí? Entonces, la, 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 la primera modalidad vamos a explicar cómo se hace. Miren, la primera es presencial sin dispositivo visual. Primero, tienes que descargar previamente la lección D01, así dice, la Biblia.pdf. De la página, tú tienes en tu celular, lo puedes hacer. Si vas a tu celular y ves el Drive, esa bolita que nos hace un acceso para el Internet, que todos tenemos en el Internet, bueno, ahí pon esto, www.fundacion-intermedioemanuel.com y sección cursos. Cuando tú le haces ahí push, sale y aparece esto, que son quiénes somos, la galería, actividades, y ahí está, cursos. Lo estamos viendo con esa flechota grandota. Tú vas a buscarle y ahí está cursos. Después, ¿y eso te abre los nos cursos? abre los cursos. Cuando tú le haces push o le aprietas, le picas o le o tocas. le picas, le tocas así en tu celular, ahora te va a llamar a cursos. Hay cursos elementales y hay módulos de enseñando a Jesucristo. Entonces te vas a los primeros rudimentos, los primeros. ¿Por qué? Porque vas a iniciar. Acuérdate que estamos viendo cómo iniciar. Tienes que iniciar con las vocales. Le vas a enseñar a leer a alguien. No puedes enseñar empezar con la gramática, no. Tienes que empezar con A, I, O, U, y después ya te vas con posiciones, mamá, memo, etcétera, ¿no? Y ya luego le vas. Entonces aquí empezamos desde cero. Fíjense, cada vez que yo inicio este curso con alguien, se quedan asombrados de que, wow, no sabía, en serio, y es lo más elemental, pero muchos se brincan lo más elemental y por eso es que su crecimiento espiritual no es
sano. Entonces, ya que hiciste eso, se te abre otra en donde está, aquí dice, primeros rudimentos, D01, la Biblia, el libro más importante de todos, y hay varios iconos acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer clic en este icono que aquí dice cuadernillo, un solo lado, y hay una frase que dice ahí, descargar. Tú le vas a picar no adentro, no aquí, sino acá abajo en donde dice descargar. Una vez que tú le das ahí, se te abre la lección en tu celular, aparece allí. Si tú dices, caray, esto es demasiada tecnología, ve con tu celular, así como está, a un café internet y dile al encargado, oiga, ¿me puede imprimir esta hoja? Y él va a tomar tu celular, va a enviársela, ellos ya saben qué hacer. Pero la mayoría de nosotros ahorita ya nos piden todo, que el PDF de esto, que el PDF que manda tu curso, o sea, ya casi todos los trámites gubernamentales tienes que mandar algún PDF. Bueno, este es un PDF, lo descargas en tu cel y ya hoy desde el celular puedes mandar a la impresora directamente. Si no sabes cómo, ve a un café internet, hay muchos, y dígale, oiga, este PDF yo lo quisiera impreso, imprímame uno. Ojo, si se va a hacer esto con 10 alumnos, pues tienes que sacar 10 copias, pero no pidas 10 impresiones. La impresión es más cara que la copia, que te hagan una impresión y de esa ya tú sacas copias, ¿no? Entonces, imprimes la lección y sacas copias para los participantes. Ahora, presencial sin dispositivo visual. Lo vamos a ver. Tercer paso. Es el tercer. Ay, es que aquí está No, mal. por eso, esta es de la primera modalidad. Vamos voy. en el tercer paso. Relax, va bien acelerado. Tercer paso es repartir las hojas a los participantes. O sea, si tienes una persona, reparte su hojita. Cuarto, pedirles que escriban su nombre. Ahí tú lo vas a ver. Miren, para hacer una buena lección tienes que llevarla a cabo. Tú mismo empezar para saber qué es lo que tú vas a dar. Porque es muy feo llegar y no saber ni siquiera tú dónde está el nombre para decirles, pongan su nombre, ¿dónde? Y andes buscando, pedirle. Ahí tú vas a ver en las primeras líneas, ahí está, poner su nombre, o lo pueden poner en una orillita, como quieran. Quinto, leer los párrafos y explicar con base. Los párrafos, recuerden que son lo que vemos en partes de nuestra lectura. Leer los párrafos a lo que el instructor preparó previamente. O sea, esto ya fue preparado por ti. Sexto, pedir bueno, aquí puso alumno, ¿verdad? Pero pedir al congregante, a tu hermano, a tu tío, a tus hijos, que lean los versículos bíblicos. Ahí hay versículos donde ellos los hagas participar para que crezcan. Y séptimo, al final, dejarles tareas, que son las 4 acciones de amor. Acuérdense, es un acróstico. Aplica, memoriza, ora, resuelve. O resuélvelas juntamente con ellos, que a nosotros no nos funciona. Con nuestros hijos dejárselas porque no las hacen. Entonces hay que hacerlas con ellos. Sentamos con ellos y hacerlo con ellos, o ya lo estás haciendo ahora nuevo, que nos reunimos así como me siento alcohólica anónima. Así nos ponemos reunidos todos y la lección Alberto nos la da tan práctica que ellos empiezan a interactuar y ya ni siquiera se dieron cuenta que hasta la tarea la hicieron con nosotros. Todas. Increíble, increíble. La tarea, o sea, les digo, a ver, contéstenme esto y les hago una pregunta que es una del cuestionario y los hago leer su Biblia y me sacan de ahí la respuesta. Uno tiene que ver la forma, ¿verdad? Entonces, ahora, eso es, pues, no tienes nada más usas las hojas y ya. Eso en la cárcel es como comúnmente se hace, a veces en los centros de rehabilitación así se hace porque no hay nada, no hay ni siquiera una tele, ¿no?
Pero ahora vamos a verlo presencial con dispositivo visual. Ahora sí, tienes una tele o tienes algo en donde proyectar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es descargar previamente la lección de 01 la biblia.pdf de la página Fundación Emanuel, sección cursos, que es lo que ya vimos, cómo se hizo. 2, imprimes la lección y sacas copias. También ya vimos cómo se hace. Número 3, repartir las hojas y pedirles que escriban su nombre. Ya Blanquita nos los explicó. Ahora viene aquí el cuarto, que esto ya tienes el dispositivo visual. Proyectar el video de la lección e ir leyendo en voz alta las diapositivas y responder y explicar las preguntas con base a la preparación previa del instructor. La proyección del video de la lección puede ser por medio de una televisión inteligente que se llaman las Smart TVs, o una computadora, laptop o tableta con USB, o una televisión digital no inteligente. Segunda, presencial con dispositivo visual. Para cualquiera de los dispositivos se necesita tener el video en una memoria USB para después conectar la USB a la Smart TV, la PC, laptop o tableta o directamente o a la televisión digital mediante un productor de DVD o que tenga USB. Entonces, es necesario descargar el video de la lección y después grabarla en la memoria USB para poder reproducirla después. Las instrucciones para hacerlo son las siguientes. 1, ingresas a la página, como ya habíamos visto, a la sección cursos y luego en primeros revés, tal y como hicimos en el escenario anterior. Luego descargas el video del instructor. El video del instructor es el último icono acá. Aquí dice video, instructor, y aquí donde dice pues descargar, ahí le das. En cuanto le das allí, a mí me han hablado angustiados, ¿no? Hermano, me salió un mensaje, porque una vez que tú haces esto, como utilizamos espacios públicos, porque no tenemos pues dinero para pues pagar los hospedajes y todo, entonces te sale un mensaje así que dice, Google Chrome no puede analizar este archivo en busca de virus. D01, la bibliainstructor.mp4, es demasiado grande para que Google lo analice en busca de virus. ¿Quieres descargar el archivo de todos modos? Me han hablado, hermano, en su página hay un virus. Le digo, no, eso no es un virus, ese es un aviso de que Google no se hace responsable y no puede analizarlo porque es muy grande. Pero miren, haz clic en descargar de todos modos. Miren, ningún video MP4 puede contener virus, ninguno. Yo soy ingeniero en sistemas y tú no puedes meter un virus en un video MP4, pero sí en los archivos exe y com y en algunos archivos GIF y algunos que son de pues extensiones raras, pero el MP4 es imposible, es un video, no se puede, no contiene programación que pueda entrar ni en tu celular ni en tu computadora. Así que con toda confianza le puedes dar clic ahí en descargar de todos modos. Les digo esto porque muchos me hablan, hermano, hay virus en su página. ¿Cómo que hay virus? Y le digo, no, ya les explico esto. Entonces, descarga el archivo D01, la bibliainstructor.mp4, el disco duro, y luego pásalo a la memoria USB. Miren, en cualquier café internet, el encargado te puede auxiliar. Dice, mire, de esta página quiero descargar esto a este USB. Y él te lo hace y te lo copia y te lo da. Obviamente te va a cobrar 10 pesos porque te lo haga, pero si no le sabes, pues paga para que te lo hagan. No es muy caro. O pídele a alguno de los niños, porque los niños ya de 9, 10 años ya saben esto, pero mira, así descargan y copian y hacen todo. 2, bueno, estamos viendo presencial con dispositivo visual. Miren, nota importante, los cursos están diseñados para impartirse en máximo 49 minutos. Es recomendable que se descargue también el video explicado para que el instructor tome nota
de las respuestas a las preguntas a fin de estar mejor preparado al impartir la lección. Ustedes van a ver cuando hicieron el clic ahí en descargas, en las Biblias, ahí en el video, como le está poniendo la flechita. Explicar. Explicar. Y ya te sale que puede tener virus, pero no tiene virus. Entonces, ejemplo de la preparación. Vamos a ver el ejemplo de cómo preparar esta clase, es muy breve, y luego vamos a dar la clase Blanquita y yo. Vamos ahora a presentar un ejemplo de esto. Una vez descargados los dos archivos, D01 la Biblia Instructor y D01 la Biblia Explicado, el instructor primero debe ver el video explicado. Y cada vez que aparezca un recuadro con el símbolo de explicar y una pregunta con un pergamino azul, se debe pausar el video y responder a la pregunta en 3 a 5 minutos como máximo. A continuación, vamos a reproducir el video D01, o sea, la Biblia explicado, y vamos a ir comentando paso a paso el desarrollo del video para entender en qué partes específicas debemos tomar notas para preparar las respuestas, a fin de poder responder y explicar de la mejor manera las preguntas al momento de impartir la lección con el video del instructor, el cual vamos a ver después en el mismo contexto explicándolo. Vamos a comenzar. Ok, entonces aquí está el video. Este video particular ya tiene audio, ponle el tablet. Ya tiene aquí, ya tiene todo. Ahora sí que esto es nada más para que lo veas, pero es de donde vas a sacar tú lo que vas a dar, ¿no? Entonces, aquí le ponemos play. Primeros rudimentos, lección 1. Panorama general de la Biblia. Y entonces, la Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas. Inicia con un video de 11 minutos explicativo de la Biblia desde el origen, Antiguo Testamento y Nuevo. Esto dura como unos 11 minutos, acaba aquí. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todo. Que más y luego se vende en todo el viene mundo. La sobrepasa la lectura de lo que está en el PDF. Sin embargo, y desafortunadamente y avanzamos aquí. Esta Biblia ha sido hasta el minuto. ¿Cómo puede ser? Disfrutarán del cuidado de justicia. Avanzamos aquí. Ahorita voy a explicar todo lo que estoy haciendo de manera visual. Aquí en el minuto, cerca del minuto 14, está aquí la primera palabra pregunta. De Dios. Yo creo que la Biblia. Y aquí aparece este icono de alguien que habla, y luego en un pergamino azul aparece una pregunta. Dice, ¿por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Es muy triste, pero lo más elemental, la mayoría no lo sabe. No puede demostrar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Este video a continuación acá es la respuesta, es de todas las explicaciones que yo he visto por todos lados. Esta es la más increíble. Desafortunadamente la han quitado de internet por todos lados porque quien controla el mundo pues es el diablo, ¿no? Y no le conviene que pues que nosotros tengamos la información en donde aseguramos con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios, y esto viene explicado por varios expertos. Y luego, después de esto, y aquí es donde tú debes tomar notas, ¿no? Aquí es donde tú debes tomar notas y pues vamos a sacar la respuesta para después darla, ¿no? Luego, pues, continúa con
con la clase y viene la segunda pregunta. Sí. Aquí está. ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? Muchos tampoco saben, ¿eh? Muchos creen que el propósito de la Biblia es estudiar la Biblia y están totalmente equivocados. Dios no nos dio la Biblia con el propósito de que la estudiáramos o que la leyéramos. El estudiar y leer no es el propósito, es el medio para el fin. Hay un fin y si yo leo la Biblia y no sé cuál es el propósito, pues no voy a tener provecho. Y luego continuamos acá y nos viene inmediatamente, aquí viene respondida y luego viene la tercer pregunta, que es, aquí está respondida toda, y luego viene la tercer pregunta es, ¿qué es la Biblia? A ver, les pongo play aquí para que lo vean. Transformados cada día a la imagen de Jesús. Y luego viene, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta viene en el video. Ok. Ya acabando esto, pues ya viene todo lo que pues continúa de la clase con los textos bíblicos hasta acabar. Ok, todo esto que hemos visto es esto. Empieza aquí con el nombre, la Biblia, el libro más importante de todos. Eso es lo que aparece. Y entonces luego sigue leer aquí todo esto, todo va apareciendo en pantalla. Ahorita lo vamos a hacer pues Blanquita y yo. Y luego después de que dice la Biblia es la palabra de, y hay una raya, ahí se pone Dios, viene la primera pregunta. ¿Por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Luego se lee otra vez esto todo, se sigue leyendo, se rellenan estos dos, el inciso B y el E, la promesa más grande del mundo y el propósito de la palabra, y viene la pregunta 2. ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? ¿Y qué es la Biblia? Estas tres preguntas, tú como instructor las debes tener bien definidas y bien claras para poder explicarlas. Por eso tienes que pues tomar notas, luego sigue toda la clase y acabas pues dejándole la tarea o haciéndola con ellos. Entonces son tres preguntas que hay, que son, ¿por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? 2, ¿cuál es el propósito de la Biblia desde el principio, tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? Y 3, ¿qué es la Biblia? Que tú debes saber responder correctamente. Entonces vamos a ver, pues ahora sí que darte esta clase en 45, 50 minutos máximo. Entonces vamos a poner el video y vamos a iniciar. Entonces iniciamos con la ilustración y en cuanto la pregunta llegue, pues Blanquita contestará una, yo otra y Blanquita otra, porque son nada más 3. Comenzamos. La Biblia. Primeros rudimentos. Panorama general de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel.
y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa, y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros
siglos de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una Biblia. Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios.
Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. La Biblia, el libro más importante de todos. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Esta sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, millones nunca la han leído. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro del mundo. En el mundo. Fue escrito originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda conocer acerca de alguien que le amó de tal manera que dio su propia vida por su salvación. El que le ama de manera tan sublime tiene un plan especial para usted y para su nación. A esa persona la conocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra, la luna, los planetas, el sol, las estrellas y todas las cosas del universo. Este libro, la Biblia, explica cómo puede usted conocer al Creador y ser bendecido. También explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo. Si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros, la pobreza será reemplazada por la prosperidad, el hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos, la enfermedad será reemplazada por salud y continuamos. Ya estamos restablecidos. el pecado será reemplazado por la justicia, la codicia y la carnalidad y la arrogancia serán reemplazadas por la generosidad, el cuidado y humildad. Estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en el mundo. Para el estudio efectivo de la Biblia es importante conocer la composición elemental de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, y las abreviaturas que se pueden ver en el índice de una Biblia en las primeras páginas. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, aquí, en este punto, le tienes que pedir a aquellos que están tomando clase, ustedes pues no tienen esa hoja, pero deberían tenerla, es un ejemplo, ¿no? Ya yo estoy utilizando el USB, lo conecté en la Smart TV, estoy leyendo lo que me toca leer y ahora les pido, escriban allí en sus hojas Dios, en donde ahí dice, la Biblia es la palabra de Dios. Continuamos. Pregunta: ¿por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, tenemos que tener bien en cuenta la respuesta. Mire, la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el cumplimiento de sus profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra. Existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que el Mesías nacería de una virgen. Sabemos que ocurrió. La Biblia dice que nacería en Belén de Judá. También fue así. Daniel
Capítulo 9, que el Mesías, dice, tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén. Y recordemos que en el año 70 después de Cristo, el coronel Tito y el ejército romano cumplieron esa profecía. En Salmo 22, gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22, que describe de verdad gráficamente los detalles de la crucifixión, fueron escritos 1000 años antes que la crucifixión fue su método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento, miren, está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías, cuando leemos 61, se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad, iba a traer libertad a los cautivos. En Deuteronomio 18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías, fíjense, escribió acerca del Mesías estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Sobre un asno. Dice, y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por el camino que pudimos, ¿no? Dice, mas Jehová cargó, fíjense, en él el pecado de todos nosotros. Y además el Espíritu Santo predijo la crucifixión 1000 años antes de que fuera inventada. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Asimismo, Dios habló a través de Zacarías. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Bien, una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas y lo comparamos con el promedio de la población en Belén, nos vamos a dar cuenta que una persona de cada 280,000 nació en Belén. Al momento que tú dices, Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que puede decir, yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo, ¿se acuerdan? Por 30 piezas de plata, y que las piezas de plata serían tiradas en el templo, ¿no? En la casa del Señor, y con ellas compararía el campo del alfarero. O sea, con tantos detalles. Y Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo. Eso no pudo haber ocurrido por casualidad, además de que esas cosas no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que él resucitaría entre los muertos. ¿Cómo puede resucitar de los muertos si no es realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9 el día en que entraría a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna. ¿Cómo podrías hacer esos detalles mínimos posibles? Tienes que nacer en el tiempo preciso de la historia. ¿Cómo podría manipular una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el momento de los olivos desde el monte, de los olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Y cómo podría ser cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió? ¿Quién se quedaría al final con el dinero? Más y más increíbles detalles, y todos están escritos por adelantado y nadie puede debatirlos porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego 3 siglos antes de que naciera Cristo, lo que conocemos como la versión Septuagésima. Hay 4 copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, a pesar de que fueron escritas
cientos de años antes de su nacimiento. La población de cumplir, Probabilidad. perdón, la probabilidad de cumplir solo 8 de estas profecías se ha calculado que es entre 1 en 10 elevado a la 28ª potencia. O sea, 0.28 ceros y luego un 1. Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo, el libro que conocemos como los Hechos de los Apóstoles, fíjense, dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección y de hecho, Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión, en un solo día. Fíjense, el punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después de que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en el Zócalo, en la Ciudad de México, con una flecha y un arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares y presenciaron el evento y las noticias fueron declaradas en todo el mundo. Cuando Pablo escribe, fíjense, su primera carta a los Corintios, la escribió, entre su audiencia había cientos de testigos. Fíjense, pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Pablo no tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que le escribió estaba consciente de ello. Y segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Tengamos en cuenta que Roma era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Si los discípulos robaron el cuerpo, el poder enorme de Roma pudo haber presentado el cuerpo si estuviera muerto, pero no lo hicieron, lo cual me sugiere claramente que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? ¿O el cuerpo de Cristo Jesús? Nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio de la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos, pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez esto me sugiere que algo pasó que cambió sus vidas, al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio, que predicaban con respecto a la resurrección y la venida del Señor Jesucristo. Y de pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen de todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio del corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto al Cristo resucitado. No existe otra lógica o explicación a ello, y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando al Cristo crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez, y ese fue Juan. Entonces, es muy claro que la evidencia, la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y la resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. Las siglas AC, que significaban antes de Cristo, y hasta las siglas DC, que significan después de Cristo. Ahí comienza. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios, está rechazando un hecho comprobadísimo, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolos por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia, la palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero esta permanece y los que la atacaron han perecido y olvidados de la historia. La Biblia es la palabra de Dios.
Entonces, estamos explicando cómo dar esta clase. ¿De dónde sacó Blanquita tanta información? Pues del video. Vio el video, tomó notas, hizo su guión y les leyó y les explicó. Y de verdad, yo he visto muchas explicaciones en estos 40 años. Y esta es la más contundente, que tiene que ver con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo y sobre todo con las profecías que fueron cumplidas en Jesús y que es imposible que nadie jamás las pueda volver a cumplir otra vez, con una explicación y una secuencia magistral. Y si tú no podías contestar esta pregunta, ahora ya lo puedes hacer. Y óyeme, le estás enseñando esto a alguien que es la primera clase bíblica, estás iniciando. Tenemos que iniciar estableciendo que la Biblia es la palabra infalible, inerrable y eterna de Dios. Continuamos pues con la clase. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales bajo la inspiración del Espíritu Santo, como nos lo dice 2 de Timoteo 3:16. A pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído, menos comprendido y más maliciosamente malinterpretado, más perseguido, odiado, prohibido y destruido de todos durante los siglos, pues existen fuerzas visibles e invisibles que se oponen. Para que podamos conocer la palabra, pensamientos y planes de Dios, sigamos en ignorancia y esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus porciones más antiguas datan de más de 4,000 años. Con todo, siguen siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeñitos, el tema central es uno solo: el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida a través de Jesucristo. Jesús es el centro de la Biblia. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de los pecados. Para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión, o sea, su regreso al cielo, también nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron las obras milagrosas de las que él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo en Juan 14:12, las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos. Están registradas en los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, que son las cartas. Estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. La Biblia, lo que promete y su propósito. Eso está allí en las hojas, no tiene que rellenar nada porque está tal cual. Algo que les quiero hacer notar, que posiblemente no se han dado cuenta, es que lo que se lee no se explica.
Hay quienes tardan demasiado tiempo dando una clase porque explican cada diapositiva. No, eso nada más léelo. Eso lo tiene escrito allí, a quien le estás dando esta clase, lo tiene allí para que lo pueda repasar y pueda meditar sobre eso. Las preguntas están diseñadas para que todo lo que se les lee esté condensado allí en las respuestas que les dan, y esas son las explicaciones que debemos dar. Otra cosa es que aquí en la parte inferior Del lado derecha de la pantalla, ustedes pueden ver esos 3 puntitos que están ahí. Esos 3 puntitos aparecen para indicarle al instructor, al que está dando la clase, que viene la siguiente diapositiva. En lo que sigue, pónganle atención a la esquina inferior derecha de la pantalla para que vayan viendo. y cuando son blancos es que ya va a cambiar. Cuando son blancos es que ya. Estudio de la Biblia. Aquí sí le digo que escriba estudio, ¿no? Entonces, continuamos. La relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes y sus promesas para usted por medio de la lectura de la Biblia. Para ayudarle a encontrar partes específicas, los traductores organizaron el texto en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Por ejemplo, si usted ve una referencia tal como Génesis 3:15, el significado sería el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. He aquí la promesa más grande del mundo. Escriban promesa allí en esa raya, en su hoja. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de la palabra. Vamos a ver por qué nos fue dada la palabra de Dios. Pues aquí viene la otra pregunta y la voy a contestar. Yo ya vi el otro video y pues tomé notas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio, tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? Bueno, el propósito de la Biblia es que seamos sabios, que tengamos una herramienta útil para la vida, algo que utilicemos para ser mejores personas, para hacer de este mundo un lugar mejor, porque dice que la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Biblia, escúchelo con atención, es que lleguemos a ser como Jesús. El propósito de Dios desde el principio, el mismo, el plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos transformados a la imagen de Jesús, que lleguemos a ser semejantes a Jesús en carácter. Cuando yo empecé en la vida cristiana, yo malentendí esto y pues me dejé el pelo largo, pues dejé la barba, empecé a usar ropa así como hippie, sandalias. Me metí a aprender carpintería, pero alguien, gracias a Dios, me dijo, no, me dijo, la imagen de Cristo no es física. Además, Jesús no tuvo el pelo largo. Cuando lo investigué, descubrí que no tuvo el pelo largo. Y es en carácter, ¿no? Entonces, para ser semejantes a Jesús, tenemos que pensar como Jesús, que sentir como Jesús y actuar como Jesús, porque lo que hacemos es resultado de lo que sentimos y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Ser como Cristo es tener los pensamientos de Cristo, que van a producir los sentimientos de Cristo y van a resultar en los hechos de Cristo. Lo que pensamos determina lo que sentimos y lo que sentimos determina lo que hacemos. Y para poder tener los pensamientos de Cristo necesitamos leer, estudiar, escribir, memorizar, meditar la Biblia, para que entonces nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo, tengamos la mente de Cristo y entonces esos pensamientos produzcan los sentimientos de Cristo y eso produzca una conducta semejante a la de Cristo. Ese es el plan de Dios y eso es lo que nos hace ser sabios, lo que nos hace ser útiles y lo que nos hace ser participantes de la naturaleza
divina, como vamos ahorita a leer, al ser hijos de Dios e ir siendo transformados cada día a la imagen de Jesús. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Que seamos transformados a la imagen de Jesús en carácter. Segundo de Timoteo 3:15 al 16 nos lo dice. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Pedro 1:3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia? Bueno, miren, la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor, Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo y su tema central, Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos, el antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2.900 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado y destruido. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecado, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y sus palabras inmutables. Leamos para obtener sabiduría, creamos para ser salvos y practicarla para ser santos. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado y los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo. Su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios, su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía a nuestros caminos. Leámosla cuidadosamente, frecuentemente, todos los días, con fe en oración. Y la Biblia es una mina de tesoros. Es tan saludable como el agua de la verdad, da verdadera felicidad al hombre. Y nos enseña las más altas responsabilidades y nos comisiona el trabajo más grande. Nos revela el mensaje más sagrado. Amén. Continuamos. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir.
apareció por orden del Señor. 2 es como el agua. La Biblia es como el agua, limpia. La Biblia nos limpia. Juan 15. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra. Efesios 5, 26 al 27. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Nos mantiene limpios. Salmo 119, 9 y 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios plantada en nuestros corazones nos mantiene libres de pecado. 3. Es luz para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Otorga entendimiento en un mundo de tinieblas. Salmo 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Salmo 119, 105 y 130. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. 4 es alimento espiritual. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Produce crecimiento espiritual. 1 Corintios 3, 1 y 2. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. El objetivo de Dios es expresado en Efesios 4, del 12 al 15. Véanlo, es muy claro. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor.
es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Noten cómo aquí está increíblemente claro, ¿no? Hasta parecernos más y más a Cristo. Y luego dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. Entonces, es como una semilla. Entonces, ven los 3 puntitos, ahí me dice que ya va para allá. Dejas pues correr el video y simplemente vas leyendo lo que aparece, pidiéndole que escriba lo que está en los rellenos, viendo los videos. Hay una tendencia muy dañina en quienes han aprendido a predicar. El que este curso lo dé a alguien que empieza, miren, yo en ya pues más de 20 años que hemos estado haciendo pues estos cursos y ya en los 19 años, no, son como 25 años que estamos dando estos cursos, pero las iglesias en casa son apenas 18 años. Este año cumplimos 18 años de haber empezado iglesia en la casa. Y cuando hemos enseñado a otros a dar el curso, porque en la casa, pues yo doy una clase, pero voy incluyendo a otros. Le digo, ahora te toca a ti y le enseño, así como yo me preparé y como yo saqué las notas y preparé mi guión y todo para responder correctamente, también les enseño a ellos para que lo hagan. Y los que mejor dan las clases, de verdad, los que mejor lo hacen es los que empiezan, los que no saben, porque siguen al pie de la letra las instrucciones que les das. Y entonces la clase, pues tarda lo que debe, pues tardar. Esta clase tiene 32 minutos de duración, más unos 15 minutos de las explicaciones que damos, de las respuestas a las preguntas. Entonces ya son 45, 50 minutos máximo. Pero quienes ya han tenido alguna experiencia predicando tienen como que la tentación de explicar cada punto. Ojo, estos cursos no son informativos, son formativos. Repito, estos cursos no son informativos. O sea, no tienes que explicarle cada punto. Lo que tienes es que responder las preguntas bien, pero el propósito básicamente es que los involucres para que ellos también den una clase y les enseñas cómo y los llevas de la mano. Y es tan emocionante ver a alguien que jamás ha dado una clase y que está empezando en las cosas de Dios y lo hace. Esto es lo primero que le debes enseñar a aquel que acabas de ganar para Cristo. Establecer lo que la palabra de Dios es, que es la palabra de Dios, que no tiene fallas y que es el medio para que sea transformado, que el propósito es que lleguemos a ser como Cristo desde el principio, desde cero, pues desde lo primero pues que le estás enseñando es esto. Entonces, cuando tú empiezas así, hay un dicho que es muy cierto: lo que bien empieza, bien acaba. A veces empezamos bien y acabamos mal, pero si tú empiezas bien, si tú empiezas correctamente, y de verdad, lo más efectivo es cuando damos esta enseñanza de uno a uno, porque dura menos y hay oportunidad para interactuar, para las preguntas, para dudas, etcétera. No es maravilloso, en serio.
el hacerlo así. Entonces aquí, pues ya dejas que corra, vienen pues más videos, vienen todos los otros puntos, ¿no? Dice que es como una espada, vienen los textos, luego hay aquí lo que habla sobre lo que enseñó pues Jesús, de que el que oye y pone en práctica su palabra, hasta el final, donde ya vienen los créditos, y quiero pues cerrar con los créditos, ¿no? Los créditos no nos los podemos atribuir nosotros, estamos enseñando la palabra de Dios. Los autores pues, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No nos podemos plagiar lo que ellos nos han dado en la Biblia. Los escritores pues son los apóstoles y los profetas. La edición, pues estos cursos en esta nueva forma, hay uno que edita, hay otro que hace los versículos, y hay otro que revisa. Bueno, el que edita y hace los videos y los forma, pues es un pecador lavado con la sangre de Cristo. El que edita los versículos, tanto en video, eso es lo que más me gusta, es otro pecador lavado con la sangre de Cristo. Y el que revisa ya para ya para que ya se pueda, pues ya pues sacar y subir al YouTube y todo, es otro pecador lavado con la sangre de Cristo. Aquí nadie se puede tomar el crédito. Entonces ya le dejas la tarea, pues que hay que hacer, y ya diste una clase, ya hiciste iglesia en casa enseñando, ¿no? Y así te puedes ir cada semana. Ahora, puedes hacer 2 o 3 reuniones por semana. En la cárcel hacen una diaria, y en una les das enseñanza, en la otra leen y oran, en la otra pues predicas, en la otra, o sea, puedes ir tú ahí combinando. Pero si tú haces esto una vez a la semana con alguien, tu vida y la vida de esa persona o de tu familia, o de un centro de rehabilitación, o de pues gente en un grupo, sus vidas van a ser transformadas. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios, y pues yo le pido a Dios que sea cual sea la forma que uses. Esto fue un ejemplo de que yo llego a la cárcel con la USB, hay una tele y se los pongo, o en el centro de rehabilitación, o en mi casa, ¿no? Y se los pongo visualmente. Cuando tú enseñas visualmente, y Jesús enseñaba visualmente, ilustraba todo, la enseñanza es más poderosa. Pero acuérdate, no te extiendas, no quieras explicar cada punto, contesta así con no categoría, lo hagas tedioso. Así es, contesta bien, así con conciencia y exactitud cada una de las pues preguntas, y lo otro nada más léelo. Que esa persona que está recibiendo la clase contigo, la verdad, va a aprender realmente esta enseñanza cuando él la dé. Entonces, la meta es que ya cuando avances con esta persona y la bautices y veas que está creciendo y haciendo sus tareas, y alguien más quiere tomar estudios de la Biblia, ya lo pones a él para que le dé la clase a otro, y así te vas multiplicando y vas haciendo que hayan muchos que enseñen la palabra de Dios a otros.